Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop, donde hoy vamos a aprender a crear un efecto de agua o de reflejo de una imagen. Veis que tengo abierta esta imagen en pantalla y lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestra herramienta de marco rectangular y vamos a crear una selección. Voy a hacer aquí una selección, yo me voy a guiar por el árbol. Fijaros que me voy a poner aquí para que lo veáis. Aquí, más o menos. Voy a modificarla porque me he salido de la selección. Y voy a ajustarlo a la zona que yo quiero más o menos que se cree el reflejo, que sería ahí. Con control 0 ajusto la pantalla. Doy enter. Bueno, y una vez hecha la selección, con control J hago una copia. Fijaros que tengo la copia hecha aquí arriba. Bueno, pues ahora con control T, botón derecho sobre la imagen y le vamos a dar a voltear en vertical. Y ahora vamos a pulsar la tecla mayúscula y arrastramos hacia abajo, para que vaya en línea recta, y lo voy a ajustar. Fijaros que cuando vais haciendo el arrastre se ajusta donde hemos hecho el corte precisamente. Hay como un pequeño parón, fijaros que hace un pequeño parón. Bueno, pues ese sería el punto exacto y vamos a dar OK. Bueno, ya tenemos hecho el efecto de reflejo, pero bueno, esto no es muy real, así que vamos a crear un efecto de desenfoque para que parezca realmente que es un reflejo. Así que nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Y aquí, bueno, pues vamos a crear un desenfoque de 90 grados, menos 90 o más 90 daría igual, hacia abajo. Y aquí va a depender un poco del tamaño de la fotografía. Vamos a subir un poquito, yo creo que con 40, 39, 40 píxeles estaría bien y vamos a dar OK. Ya tenemos una parte. Bien, ahora necesitamos crear aquí un efecto como de agua. Para esto se podría utilizar una textura de agua, pero vamos a hacerlo nosotros para ir manejando las herramientas. Así que vamos a crear una capa. Vamos a coger el bote de pintura y con un color gris, un 50% más o menos, hay más o menos en la mitad, vamos a dar OK y lo vamos a rellenar de gris. Hacemos clic y creamos esta capa. Aquí nos vamos a ir a filtro, ruido, añadir ruido. Existen otras opciones como el efecto fibras, pero bueno, vamos a hacerlo con ruido. En este caso uniforme y monocromático. Y aquí por lo mismo. Va a depender un poco, lo voy a dejar en el 100%, va a depender un poco también del tamaño de la fotografía. Le vamos a dar OK. Y ahora nos vamos a ir a filtro de nuevo, desenfocar, y vamos a dar otro desenfoque de movimiento, pero en este caso en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer en horizontal, con 0 por ejemplo. Y aquí por lo mismo, lo vamos a dejar en 39, vamos a dar OK para que nos cree este efecto. Con control menos voy a disminuir un poco el tamaño y ahora con control T, botón derecho, voy a dar una perspectiva para que la parte de abajo nos quede más cercana y dé esa sensación a la hora de crear nuestro efecto agua. Voy a dar enter. Con control 0 ajusto, nos vamos a imagen, ajustes, niveles y aquí vamos a ajustar los niveles. Veis que hace ese efecto de agua y lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir a archivo, guardar como y vamos a buscar, lo voy a guardar aquí en un temporal, siempre en formato PSD. Ya tenía yo hecho uno aquí que se llamaba ondas, le voy a dar ahí y voy a decir que lo reemplace. Y una vez hecho esto, esta imagen ya la podemos eliminar. Bien. Bueno, pues ahora necesitamos aplicar esa textura aquí. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser esta capa, convertirla en objeto inteligente. Así que botón derecho, convertir en objeto inteligente. Esto se hace porque cuando una capa tiene objetos, está convertida en objeto inteligente y se aplican filtros, luego los filtros se pueden volver a modificar. Y esta es la idea en este caso para hacer este efecto. Así que ahora nos vamos a ir a filtro, galería de filtros.
y en la opción de distorsionar tenemos cristal. Y fijaros en este apartadito de aquí, tenemos ese botoncito que dice cargar textura. Le damos clic y cargamos la textura que hemos hecho antes. Y le damos ondas. Nos crea este efecto. Voy a disminuirlo un poquito. Y aquí ya, pues bueno, es un poquito jugar con estas opciones. Esto lo bueno que tiene es que en cualquier momento, si no nos gusta el resultado, siempre podemos volver a editar el efecto. Tantas veces como queramos. Vamos a suavizarlo un poquito más. Bueno, yo creo que esto ya es ir probando un poquito. Voy a darle OK, a ver cómo queda. Quizá un poquito exagerado. Vamos a, ¿veis? Ahora hacemos doble clic y podemos volver a editar nuestro agua. Y así hasta que quede de nuestro gusto. También tenemos esta opción, que es la que tenemos aquí, que hacemos doble clic y podemos crear los modos de fusión. En este caso podemos ponerlo en multiplicar, para ponerlo un poquito más oscuro, y luego bajar la opacidad. Vamos a dar OK. Y aquí tendríamos, pues bueno, este efecto de agua, que también podríamos cambiarlo con control T. Nos avisa que se va a desactivar el filtro inteligente temporalmente. Le decimos que sí y ahora con el botón derecho, perspectiva. Y creamos pues un poquito de perspectiva sobre la imagen, damos OK y con control 0 ajustamos al espacio de trabajo. Aquí podemos hacer varios efectos, que lo vamos a hacer. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a crear con la herramienta, vamos a seleccionar la herramienta de marco elíptico y vamos a crear aquí una selección. Por ejemplo, ahí. Y le vamos a dar control J y creamos una copia. Fijaros que si nos ponemos ahí, hemos creado esa copia. Bien. Pues ahora con la tecla control pulsada hacemos clic y la seleccionamos. Y nos vamos a filtro, distorsionar, molinete. Y aquí pues vamos a crear una especie de molinete. Vamos a dar OK. Con control D deselecciono una parte ahí, que podríamos bajar su opacidad también para crear que no parezca muy exagerado. Ahí nos volvemos a situar en la capa del reflejo. De nuevo cogemos nuestra herramienta de marco elíptico, creamos una selección y con control J hacemos otra copia. Volvemos a pulsar la tecla control, hacemos clic, se nos vuelve a seleccionar y nos vamos a filtro. Podríamos repetir el molinete, pero en este caso no lo vamos a hacer. Nos vamos a ir a distorsionar molinete, porque no quiero darle el mismo efecto. Vamos a dar OK. Con control D voy a deseleccionar. Veis que eso es muy exagerado. Pues simplemente vamos a bajar su opción. Y así podríamos ir creando efectos. También podemos coger la herramienta de mover y con la tecla Alt pulsada crear una copia. Lo ideal no es hacer esto porque no coincidirían los efectos, pero bueno, es para que veáis un poco cómo quedáis. Y luego con la tecla control T pues hacer modificaciones. Pero lo ideal es ir creando las capas. Y variar las opacidades entre unas y otras. Así ya está, bueno, pues hasta que veamos que nos gusta el efecto como va quedando. Bien, una vez hecho esto, pulsamos la primera capa, pulsamos en la segunda y con control G creamos un grupo. Y ahora vamos a crear aquí un efecto de resplandor y de brillo. Para ello vamos a crear con la tecla control pulsada una capa debajo, hacemos clic y esta capa la vamos a rellenar. Vamos a coger el bote de pintura con un color que puede ser este azul que tenemos aquí y hacemos clic, perdón, con control Z deshago
porque tengo que seleccionar lo que es la capa de reflejo, que es esta. Pulso la tecla control, hago clic y veis que selecciono la parte de abajo. Y ahora sí, ahora situados en la capa que acabamos de crear, la rellenamos con el bote de pintura. Con control D deselecciono. Fijaros que al crear los filtros en la capa de reflejo, nos ha quedado aquí un espacio que ha quedado difuminado, y que al rellenar esta capa pues nos aparece. Pues esto simplemente con la tecla mover y las teclas de dirección del teclado, simplemente vamos dándole a bajar, que vaya bajando, y quitamos esa selección. Y ahora simplemente a la capa grupo le creamos una máscara de capa, cogemos nuestra herramienta de degradado de negro a blanco, como figura aquí, y vamos a hacer un degradado que sea pues de nuestro grado, pulsando la tecla mayúscula siempre, para crear algo así. Creamos este efecto, y aquí simplemente en la capa que hemos rellenado de azul vamos a bajar sus opciones de opacidad. Y aquí tendríamos nuestro efecto creado. Esto sería una de las maneras de hacer un efecto de reflejo en el agua. A efectos de crear aquí más textura, se pueden hacer con el efecto fibras, o bien, como os he dicho antes, con una textura de agua, que cree aquí ondas, o incluso ir añadiendo filtros hasta que quede de una manera que a vosotros os resulte más bonita. Yo creo que esta imagen así pues queda bastante bien. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente tutorial.